Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de código, nodos y PFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de C++, en la cual nosotros revisamos las características más avanzadas que posee el lenguaje de programación, y también iremos viendo en este caso las nuevas características que se van añadiendo en el lenguaje tras las actualizaciones, en este caso del estándar, y también la actualización de los compiladores en sí. En este video vamos a complementar a lo que vimos en el video anterior. Si recordamos, en este caso, en el video anterior hicimos que la plantilla de función createComponent pueda recibir, en este caso, un número X de parámetros para esa función. Puede recibir 0 como n cantidad de parámetros. Y eso nosotros lo hicimos ayudándonos, en este caso, de lo que en C++ se conoce como las variadic templates. Pues bien, en esta clase, como digo, vamos a complementar lo que hicimos en ese video por el hecho que, en base a la implementación actual que nosotros tenemos de esta plantilla variádica de función, bajo la implementación actual puede llegar a darnos muchos problemas a futuro, y dependiendo del proyecto que nosotros estemos, sobre el cual nosotros estemos trabajando, puede volverse un problema. Y ya vamos a explicar el por qué. En base al diseño actual que yo tengo, pues mayor inconveniente esta implementación no me da, la verdad. O sea, no me da ningún inconveniente bajo la implementación actual que yo tengo en este proyecto de prueba, que es el que estoy usando pues para comenzar a escribir la librería. Pero como lo que yo pretendo hacer aquí es una librería, probablemente esta función esta plantilla variádica de función llamada createComponent, yo voy a querer usarla en muchos proyectos. O sea, esto tiene que funcionar independiente del proyecto sobre el cual yo esté trabajando. Y en esos casos sí podría llegar a ser un problema, por el hecho de que los parámetros variádicos que se están pasando a esta plantilla de función, todos se los está recibiendo por copia. Si nosotros en este caso nos ponemos encima, en este caso la instanciación de esta función me está diciendo que esta es una función llamada createComponent que devuelve un puntero a transform y que está recibiendo dos enteros, en este caso por copia. Y yo no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado, pero el tema de las copias, tanto en C como en C++, pueden llegar a ser muy problemáticas, por el hecho que cuando nosotros tratamos con objetos grandes o muy grandes, por poner ejemplos, una textura o un modelado 3D, que son objetos que ocupan mucho espacio en memoria, si yo copio esos objetos, y es algo que tiene que ocurrir varias veces durante mi juego, es algo que es muy constante durante mi juego, comienzo a comerme ciclos de ejecución de mi programa, y esto a su vez puede provocar que mi programa comience a dar tirones, a laguear en sí, porque estoy realizando copias constantemente, lo cual siempre es un proceso lento dentro de, bueno, en este caso, pues a nivel de ejecución de un programa. Entonces es por ese motivo que el tema de las copias es algo que puede llegar a ser muy problemático. Pero como digo, puede llegar a ser muy problemático, porque dependiendo con los tipos de objetos que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, en este pequeño proyecto que nosotros tenemos aquí, si nosotros pasamos en este caso tipos básicos, como es mi caso, como por ejemplo enteros y chars, porque bueno, aquí el resto pues son enteros y chars. Si yo paso en este caso esos enteros y chars, que son objetos que ocupan muy poco espacio en memoria, pues técnicamente estos caben en registros del procesador, y prácticamente las copias de estos objetos pues salen prácticamente gratis o son muy baratas de poder ejecutar. Por ese motivo que hay ocasiones, y de hecho hay recomendaciones también, cuando tú creas funciones que únicamente reciben, o bueno, o entre sus parámetros van a recibir algún tipo básico de lenguaje de C o C++, la recomendación es que esto se los pase por copia, por el motivo de que es prácticamente gratis la copia de estos elementos. Pero no pasa lo mismo con los objetos grandes, por lo que expliqué hace un momento. Si es algo que tiene que darse constantemente, pues mi programa va a comenzar a dar tirones, va a laguear. Si estoy creando un juego o estoy ejecutando un juego, y eso puede hacer que los FPS pues comiencen a caerse por ese motivo de ahí. Cuando se trata de objetos grandes, que más o menos se considera que un objeto puede ser grande, esto depende mucho de la arquitectura, depende mucho del compilador, y también a su vez depende mucho del programador.
Un objeto se dice que es grande cuando su tamaño es mayor al de 2 o 3 punteros. Más o menos, bueno, no más o menos, un puntero en una máquina de 64 bits tiene como valor mínimo 8 bytes. En este caso, si son 2 punteros serían 16 y por si acaso usamos 3 punteros, pues serían en este caso 24 bytes. Entonces, si yo estoy tratando con objetos que superan los 24 bytes de tamaño, la recomendación es que estos sean pasados por referencias en el caso de, bueno, por referencias o por punteros en el caso de C++, y en el caso de C, pues que estos sean pasados por punteros, porque así lo que hacemos es evitarnos la copia, ya que lo que nosotros hacemos es trabajar directamente con el objeto de memoria, y ya podemos proceder a hacer el resto de cosas que queramos hacer. Hacer una copia byte a byte, robar sus recursos, en este caso moviendo los recursos de esa dirección de memoria a otra dirección de memoria, o sea, ahí ya depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, no pasa con esta plantilla de variádica de función que nosotros tenemos creada. Entonces, para yo evitar que se hagan copias, en este caso, sobre cualquier tipo de objeto, yo tendría que pasar los parámetros, en este caso, por referencia. Y en este caso, para nosotros poder crear la referencia, en este caso, sobre esta en esta placeholder que me representa pues un pack de parámetros, en este caso, yo tengo que anteponer en este caso el ampersand, ¿dónde está el ampersand? Aquí está, antes de los 3 puntos, ya que esto es la que le estoy diciendo, sabes que voy a recibir voy a recibir en este caso varios parámetros que todos se lo van a recibir en este caso por referencia. Y como podemos ver en este caso, las funciones, en este caso las instanciaciones de la función, en este caso de la plantilla de función createComponent, me está diciendo que no concuerdan con la lista de argumentos que yo estoy pasando en este caso a esta instanciación. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando en este caso dos objetos temporales. Incluso me está diciendo aquí que lo que yo estoy pasando son dos enteros. O sea, no estoy pasando dos referencias a enteros, sino que estoy pasando dos objetos del tipo entero. Entonces, bajo este esquema, si bien es cierto, con esto yo ya estoy evitando la copia sobre objetos grandes, me trae un problema con los objetos pequeños. Entonces, yo para poder solucionar esto, yo tendría que crear en este caso, pues, dos variables, bien sea de solo lectura, no, en este caso no pueden ser de solo lectura, sino en este caso crear dos variables enteras, en este caso para yo poder pasarlas, en este caso, a la plantilla de función createComponent, bueno, o a la instanciación de createComponent que se genera en este caso en la línea 71. Entonces voy a crear uno x que es igual a 15 en este caso, y voy a crear pues uno para y de lo mismo. Entonces en este caso yo lo quería es pasar x y lo que haría en este caso sería pasar y, pero bueno, aquí me falta abrir abrir paréntesis en este caso. Y como podemos ver en este caso, esta instanciación de la plantilla createComponent para punteros a transfer ya me la está reconociendo porque ya le estoy pasando los argumentos correctos, que en este caso son dos referencias, en este caso le estoy pasando dos objetos existentes en memoria, por lo tanto yo puedo referenciarlos. Entonces este mismo proceso tendría que hacerlo para en este caso pues todas las instanciaciones que están fallando. Pero esto, sin querer, queriendo hasta cierto punto, pues me genera un inconveniente, más que nada para que es bastante aplicable en C++ moderno, que es el tema de la semántica de movimiento. La semántica de movimiento, esto es algo que es muy importante que lo tengan bastante claro, y si en este caso no lo tienen muy claro, les recomiendo en este caso ver el tema sobre semántica de movimiento que tiene en este caso el profesor Jesús Conde subido en su canal. En este caso les voy a dejar un enlace aquí en la parte superior del video para que vayan y chequen ese video porque es bastante importante entender la semántica de movimiento en C++. Y en este caso, bajo este esquema, nosotros estaríamos desaprovechando la semántica de movimiento, porque la semántica de movimiento trabaja específicamente con objetos temporales puros o objetos temporales que hayan sido casteados a objetos temporales a través de la función std_move que tenemos en C++. La semántica de movimiento me ayuda a ahorrar recursos y hace que nuestro código sea mucho más eficiente durante la ejecución, ya que hay casos en los que yo quiero robar los recursos de un objeto temporal puro o un objeto temporal casteado, en este caso, como digo, a través de la función move. Entonces, bajo este esquema, yo estoy perdiendo completamente esa posibilidad.
Entonces, yo necesito tener una forma de poder diferenciar cuando me pasen un objeto temporal de un objeto no temporal. Yo tengo que poder diferenciarlos de alguna forma. Bien, en C++ sí tenemos una forma de poder diferenciar entre objetos temporales a objetos no temporales, en este caso cuando trabajamos con plantillas de función. Y eso es a través, y esto les va a parecer bastante extraño y confuso, pero tendríamos que usar en este caso un doble ampersand. Si en este caso guardamos, como podemos ver, el resto de instanciaciones de la plantilla cría y componen ya todas se están validando. ¿Por qué? Porque a través del doble ampersand, en este caso, y esto es específicamente cuando trabajamos con plantillas, esto no es una referencia de revalue. Esto es lo que en C++ se conoce como un forward reference, pero como digo, esto es aplicable únicamente cuando trabajamos con plantillas de función, en este caso de un tipo que se tiene que deducir, bien sea a través de los paréntesis angulares, bueno, en este caso que nosotros lo especifiquemos a través de los paréntesis angulares o se deduzca a partir del compilador. Entonces, este forward reference lo que va a hacer es, si yo le paso algo que es un LValue, él lo va a identificar y lo que va a hacer al momento de instanciar esta plantilla es decir, ah, ya, perfecto, esto como es un objeto existente, yo tengo que decir que esto se va a pasar por referencia. Y cuando me pasen algo que sea un temporal, pues en este caso yo tengo que, en este caso, identificarlo como una referencia hacia un objeto temporal. Por ejemplo, vamos borrando en este caso esta Y de aquí y vamos a poner directamente el valor 15. Esto a través del cambio que nosotros hicimos es completamente funcional. Y ahora, a la instanciación de esta plantilla, esto se va a deducir de la siguiente forma. Una función createComponent, que bueno, devuelve un puntero a transform, que recibe una referencia a un objeto, una referencia normal, una referencia LValue hacia un objeto existente, que en este caso es la variable 15 que nosotros tenemos aquí. Y también se está recibiendo, en este caso, perdón, una referencia a un objeto temporal. ¿Por qué? Porque él está deduciendo que aquí yo le estoy pasando un entero que es temporal, por lo tanto, él a final de cuentas, esto es un temporal. Yo voy a, al momento de instanciar la función, voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Segundo parámetro para esta función específicamente es para una referencia RValue. Esto es lo que nos permite el forward reference o también como se conoce normalmente muchos programadores que lo llaman las referencias universales. En este caso es un término que iba a decir lo impuso, pero no suena tan bien en este caso, que lo recomendó Scott Meyers en uno de sus libros, ya que a él no sé si es que no le gustaba el nombre de forward reference o no lo creía un nombre apropiado, así que lo acuñó en este caso como referencia universal, porque es un tipo de referencia que me permite poder eh, diferenciar entre una referencia LValue de una referencia RValue. Ahora, para yo poder usar estas referencias universales o estos forward reference, esto tiene que recibir, o sea, en este caso, el parámetro no tiene que estar calificado ni con cons ni con volatile. Al momento que yo lo califico con cons, por ejemplo, esto ya no se va a deducir como una referencia, como un forward reference o una referencia universal, sino que esto se va a deducir específicamente como una referencia RValue constante. Y tanto es aquí que me dice que yo no le estoy pasando la lista de argumentos real porque él espera que le pase dos temporales, por ejemplo, 15, como teníamos al principio, por ejemplo. Entonces ahí él sí ya lo puede deducir como in. Perfecto. Pero en este caso, esto es importante, no tiene que estar calificado ni con cons ni con volatile en este caso. Entonces podemos ver que me lo deduce, bueno, que en este caso sería X ahí, para que el uno lo deduzca como una referencia LValue y el otro lo deduzca como una referencia RValue. Incluso por aquí podemos ver que incluso el tipo que se le está pasando es una referencia a entero, ya que es en este caso pues un valor temporal. Perfecto. Entonces, con esto, como digo, ya podemos diferenciar entre un LValue y un RValue. Pero cuando se trate de un RValue, en este caso sea un RValue puro o sea un RValue casteado, yo necesito poder aplicar semántica de movimiento, porque van a haber casos a que algunos objetos yo voy a querer robar
sus recursos. Yo voy a querer en muchas ocasiones hacer eso de ahí. Por lo tanto, estos que es el parámetro de la variable template, que es parameter pack, a cada uno de estos elementos yo voy a querer aplicarle, en este caso, stdmove. Por lo tanto, vamos a hacer lo correspondiente. stdmove para que el caso esto sea un temporal, o sea, si es un temporal, como digo, un temporal puro o un temporal casteado, se le aplique move para robar, en este caso, sus recursos. Bueno, robar entre comillas los recursos de ese objeto temporal puro o objeto temporal casteado. Pero aquí estamos introduciendo otro problema. El stdmove va a aplicarse absolutamente a todos, sean referencias rvalue o sean referencias lvalue. Y en el caso de los lvalue, yo no quiero, en este caso, aplicar semántica de movimiento. ¿Por qué? Porque el usuario, el cliente que esté usando esta plantilla de función, él no va a esperar bajo ninguna circunstancia cuando él pase un objeto existente que ese objeto existente quede inválido después de la llamada a esta plantilla de función. Porque una de las cosas principales que tiene la semántica de movimiento en C++ es que el objeto que se le aplica move queda en un estado que se conoce como un estado válido, pero en este caso que no está definido. Eso quiere decir que si el usuario, después de llamar esta función, por ejemplo, pasa un objeto existente, llegase a usar este objeto existente después de la llamada a la función, esto automáticamente es comportamiento no definido. Si bien es cierto, el objeto queda en un estado válido, pero no está definido, y al no estar definido puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y eso es importante, como un usuario no va a esperar que su objeto ya quede en un estado que no está definido. Entonces yo no estoy garantizando hasta cierto punto la salud de los datos que él me está proporcionando a esta plantilla de función. Entonces yo necesito en este caso poder también diferenciar para que, dependiendo de lo que se pase a esta plantilla de función, si se pasa un lvalue, que no se aplique ningún move, y si se pasa un rvalue, que sí se aplique un move semantic. Para esto tenemos otra herramienta en C++ y que también únicamente tiene sentido cuando trabajamos con funciones, y es lo que se conoce como el Perfect Forwarding. Y esto lo hacemos a través de otra función que nos da en este caso C++, llamado stdForward en este caso. Esta stdForward es una plantilla de función al cual yo tengo que pasarle el tipo, en este caso, a través de los paréntesis angulares, pero este tipo que aquí se le va a pasar principalmente sirve para que él pueda diferenciar cuando lo que se pasa es un lvalue de un rvalue. Por lo tanto, aquí yo tengo que decirle, bueno, sabes que el tipo es TS, en este caso, que es lo que se está recibiendo en el parameter pack, en este caso de la plantilla de función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y esto yo creo que ya mismo lo vamos a revisar en el CPP Insights para ver qué es lo que más o menos hace esto de aquí. Entonces, a través de estos paréntesis angulares, él va a través del tipo, él va a poder ver, allá, eres un lvalue, no aplico move, eres un rvalue, aplico en este caso move. Esto es lo que se conoce como un cast condicional. Dependiendo del tipo, aplico move o no. Perfecto, eso es lo que es el Perfect Forwarding, en este caso, dentro de C++. Y con esto nosotros podríamos compilar para ver si todo está bien. Puede ser que haya metido la pata en algún momento. Perfecto, esto compila bien y si nosotros depuramos, pues esto debería seguir funcionando tal cual como lo dejamos. Y con esto ya tenemos una mejor plantilla de función que en este caso diferencia de parámetros lvalue, o sea, entre los parámetros que recibe, diferencia entre referencias a lvalue de referencias a rvalue, y en base a eso que logra diferenciar, va a aplicar un move si es un rvalue, una referencia rvalue en este caso, y no va a hacer nada, va a pasar el valor tal cual, o sea, sin aplicar el move ni nada, si es en este caso pues una referencia lvalue. Y como digo, con esto tenemos un código mucho más eficiente. Y bien, para ir cerrando el video, pues en este caso vamos copiando todo lo que hemos
trabajado aquí en este proyecto y vamos revisándolo en este caso sobre el CPP Insights para ver cuál es el resultado que nos da el compilador, en este caso GCC, que creo que usa por defecto CPP Insights. Entonces, perfecto, vamos abriendo en este caso la página y aquí tenemos y vamos pegando nuestro código. Creo que el estándar, sí, estoy usando el estándar 20 porque en este caso pues estoy haciendo uso de concepts y vamos viendo type trade. Creo que sí, vamos viendo, vamos dándole play en este caso para ver qué nos dice. Perfecto, no hay ningún error de compilación, en este caso sobre el compilador de CPP Insights. Vamos a ver el resultado y principalmente pues el resultado de la instanciación, por ejemplo, de esta plantilla de función createComponent. Que eso debería estar aquí. Este es la primera instanciación de la línea 71, o sea, la línea que tenemos aquí. Y como vemos, lo que me genera es una función, en este caso que devuelve un puntero transform, que se llama createComponent, y que está recibiendo en este caso como argumentos de la plantilla el valor de retorno para la plantilla, la primera deducción, que en este caso la deduce como una referencia a entero, y lo otro pues lo está recibiendo como un entero que no es ni referencia LValue ni referencia RValue, o sea, lo está recibiendo como un entero temporal. Entonces estos son los parámetros para la función, en este caso se llama arts0 y acá se llama arts1, el uno que es una referencia LValue, el otro que es una referencia RValue. Y en este caso está creando un nuevo transform que está aplicando forward, como aquí él está recibiendo una referencia, un LValue. En este caso pues aplica lo que forward haga en el caso de las referencias LValue, que técnicamente lo que hace es no aplicar ningún move, ninguna semántica de movimiento, ni nada de esa cosa, porque es un valor L. Y aquí en el caso del siguiente argumento, él está aplicando un forward del tipo entero sobre arts1. En este caso, como es una referencia, que no es una referencia LValue, sino en este caso es un entero que se puede pasar por copia, en este caso, pues él aplicaría semántica de movimiento. Entonces, este es el resultado de CPP Insight. Perfecto, y todo esto es el código que se termina de generar en sí. Y bien, gente, en realidad esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darle con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso la serie de C++, donde vemos sus características más avanzadas y pronto comenzaremos a ver sus características nuevas que se están añadiendo en este caso sobre el lenguaje de programación. Cualquier duda, comentario o sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. No olviden que también pueden apoyar a este canal a través de la página Buy Me a Coffee. Los links en este caso se encuentran en la descripción del video y también en la descripción del canal. Y ahora sí, gente, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.